Mi nombre es Valeria Hernández, tengo 28 años. En una cena privada familiar, sin invitados ni cámaras, ocurrió algo que cambió toda mi vida. Había entrado a esa familia apenas hacía un año. Una familia adinerada y muy reconocida en la ciudad, famosa por su fundación benéfica y sus eventos de ayuda social. Para el público eran ejemplares, casi intocables. Todos los admiraban. Al principio, yo sentía orgullo de formar parte de ellos. Empecé ayudando en cosas pequeñas dentro de su organización, ordenando documentos, apoyando en eventos y coordinando listas. Poco a poco me dieron más responsabilidades, y yo pensaba que por fin estaba construyendo algo valioso. Esa noche era una cena familiar tranquila. Luces suaves, comida costosa, conversaciones bajas. Mi suegra, doña Carmen, como siempre, estaba en la cabecera de la mesa, controlando todo con una presencia firme. Yo servía bebidas intentando que todo saliera perfecto. En esa casa, cualquier error era motivo de juicio. Entonces ocurrió. Al acercarme a ella con un vaso de jugo, mi mano resbaló ligeramente, y el líquido cayó sobre su vestido. El ambiente cambió en un segundo. El silencio fue absoluto. Lo siento, fue un accidente, dije rápidamente, con la voz temblorosa. No terminé la frase. Su mano golpeó mi rostro con fuerza. El sonido se quedó suspendido en el aire. Nadie se movió. Antes de que pudiera reaccionar, ella me tomó del cabello con rabia. Por algo tan simple ni siquiera puedes ser cuidadosa, dijo con frialdad. Intenté soltarme, pero todo se sentía lento, pesado, irreal. Luego me empujó hacia la puerta, todavía sujetándome el cabello, y finalmente me sacó de la casa. No vuelvas hasta que aprendas a comportarte, dijo antes de cerrar la puerta. El golpe del portón resonó detrás de mí. Me quedé afuera en silencio. La noche estaba más fría de lo normal. Mi rostro aún ardía. Mis manos temblaban, pero no lloré. Solo me quedé ahí, tratando de entender cómo en un solo instante todo lo que había construido se había roto. Un año intentando encajar. Un año creyendo que ese era mi hogar. Y en segundos, ya no significaba nada. Me giré lentamente y miré hacia la casa. El vaso de jugo estaba aún cerca de la puerta, tirado en el suelo. Yo seguía de pie afuera, con el rostro ardiendo y las manos temblando ligeramente, pero ya no por el dolor, sino por algo más profundo que no podía explicar en ese momento. Y entonces lo vi. Mi esposo. Estaba dentro de la casa, de pie, mirándome directamente a través de la puerta abierta. Y sonriendo. No era una sonrisa incómoda. No era sorpresa. No era enojo. Era una sonrisa tranquila, como si nada hubiera pasado. Como si lo que acababa de ocurrir fuera normal. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue un rompimiento ruidoso. Fue silencioso, profundo, definitivo. Porque esa sonrisa decía todo lo que yo no quería aceptar. Me aparté la mirada. Retrocedí un paso. Y me quedé ahí unos segundos sin hacer nada. Sin pensar. Sin reaccionar. Solo sintiendo cómo la verdad caía dentro de mí como un peso imposible de ignorar. Yo nunca fui parte de esa familia. Nunca lo fui. Todos esos años, todos esos esfuerzos, todas esas sonrisas, no significaban nada. Para ellos, yo no era familia. Era alguien que podía ser controlada, corregida y expulsada cuando ya no sirviera. Pero lo que más dolía no era eso. Era él. Mi esposo. La persona que debía estar de mi lado y que no hizo absolutamente nada. Ni una palabra. Ni un gesto. Solo esa sonrisa. El silencio afuera se volvió pesado, casi insoportable. Pero dentro de mí, algo empezó a cambiar. No era enojo todavía. No era tristeza. Era claridad. Por primera vez dejé de justificarles. Dejé de buscar excusas. Dejé de pensar que algún día iban a cambiar. Porque ahora lo veía todo con absoluta claridad. Y esa noche, parada afuera de esa casa, con el silencio rodeándome, tomé una decisión. No fue un impulso. Fue algo lento, firme, definitivo. Y por primera vez, no iba a quedarme callada. Esa noche no regresé. No toqué la puerta otra vez. No llamé a nadie. Ni siquiera a él. Me fui caminando lentamente, sin mirar atrás. Porque por primera vez sabía exactamente dónde estaba parada. 2 días pasaron. Nadie me buscó. Ni llamadas. Ni mensajes. Nada. Y extrañamente, eso dolió menos de lo que esperaba. Porque en el fondo, ya lo sabía. Yo conocía a esa familia mejor que nadie. Había vivido con ellos. Había trabajado con ellos. Y los había observado cuando creían que nadie los veía. Y la verdad era simple. Lo que la gente veía desde afuera, no era real. Ellos no solo ayudaban personas.
Ellos dirigían fundaciones de caridad enormes. Eventos, campañas, donaciones. Todo parecía perfecto. La gente los admiraba, los respetaba. Empresas e inversionistas confiaban en ellos porque creían que estaban ayudando al mundo. Pero esa no era la verdad. Era solo una imagen. En realidad, la caridad era su negocio. Ayudaban, pero solo lo suficiente para las cámaras. Solo lo suficiente para mantener su reputación. El resto lo controlaban. Lo usaban. Lo escondían. Y lo peor de todo, no respetaban a las mismas personas a las que decían ayudar. Yo lo vi con mis propios ojos. Meses antes de esa noche, empecé a notar cosas. Al principio pensé que estaba exagerando, que quizá no entendía cómo funcionaban esas cosas. Pero luego, se volvió imposible ignorarlo. En público eran perfectos. Voces suaves. Sonrisas amables. Palabras llenas de bondad. Sentados con familias pobres, prometiendo ayuda, entregando dinero frente a cámaras. Pero cuando la cámara se apagaba, todo cambiaba. La voz de mi suegra se volvía fría. Cortante. Sin paciencia. Recuerdo un momento con claridad. Acababan de terminar un video ayudando a un hombre mayor. Ella le sonreía frente a la cámara, hablándole con dulzura, entregándole dinero como si realmente le importara. Pero cuando el equipo apagó la grabación, su expresión cambió en segundos. Lo miró y dijo: «Ya es suficiente. No vuelvas otra vez». El hombre se quedó confundido. Agradecido hacía un momento. Ahora solo silencioso. Y yo estaba detrás, viendo todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí empezó a romperse. Después de eso, empecé a notar más. El mismo patrón. Distintos lugares. Distintas personas. Bondad frente a cámaras. Crueldad detrás de ellas. Intenté hablar con mi esposo. Una noche, finalmente me animé a decirlo. «Esto no se siente bien, ayudar a la gente no debería verse así», dije en voz baja. Mi esposo, Diego, soltó una risa ligera. No fue molesta. No fue agresiva. Fue indiferente. «Así funcionan las cosas», respondió con calma. «Igual estamos ayudando. Eso es lo que importa». No discutí, pero tampoco me convenció. Algo dentro de mí ya empezaba a alejarse. Días después, intenté hablar con mi suegra, doña Carmen, con cuidado, con respeto, eligiendo cada palabra. Pero no me dejó terminar. Me miró fijamente y dijo: «No te metas en cosas que no entiendes. Concéntrate en tu trabajo». Y en ese momento, dejé de hablar. No dejé de pensar. No dejé de observar. Solo dejé de hablar. A partir de ahí, empecé a guardar cosas. No sé exactamente por qué al principio. Tal vez necesitaba entender. Tal vez necesitaba pruebas de que no estaba imaginando todo. Yo era la que manejaba gran parte del trabajo administrativo. Documentos, registros, cifras. Y algo no cuadraba. El dinero entraba, pero no salía como debía. Las cuentas no coincidían. Las donaciones no eran lo que decían. Así que empecé a guardar todo. Copias, archivos, detalles. Y a veces, grababa. No de forma evidente. No de forma abierta. Solo momentos pequeños. Ellos ayudando frente a cámaras. Y segundos después, cambiando por completo cuando el equipo se iba. Al principio no era para destruirlos. No era para venganza. Ni siquiera era un plan. Solo era algo que hacía en silencio, porque una parte de mí todavía quería creer. Quería creer que algún día cambiarían. Que todo lo que veía era un error. Que la familia con la que me casé era real. Pero después de aquella noche, todo se volvió claro. No iban a cambiar. No a menos que alguien los obligara. Y ahora, yo tenía todo. No dudas. No intuiciones. Pruebas. Clarísimas. Irrefutables. Me quedé sentada en silencio, mirando todo lo que había reunido durante meses. Videos. Registros. Momentos. Todos diciendo la misma verdad. Y entonces lo recordé. En 2 días, iban a hacer el evento de caridad más grande de sus vidas. Sus principales inversionistas estarían ahí. Empresarios. Organizaciones importantes. Gente que confiaba en ellos completamente. Y de pronto, todo encajó. Esto ya no era solo sobre mí. Era sobre la verdad. Respiré profundo. Miré la pantalla una última vez. Porque esta vez, no iba a quedarme callada. No otra vez. El día finalmente llegó. Durante 2 días no hice más que pensar. No en miedo. No en consecuencias. Sino en todo lo que ya había pasado. La noche del golpe. La mano de doña Carmen en mi cabello. La puerta cerrándose frente a mí. Y Diego, sonriendo. Esa imagen no se desvanecía.
Seguía ahí. Clara. Pesada. Viva. Y hoy, iba a responderle a todo eso. El evento era el más grande que habían organizado. Así lo llamaban ellos, la gala de caridad más importante del año. Un salón enorme lleno de luces cálidas. Música suave de fondo. Mesas perfectamente alineadas. Cámaras en cada esquina. La gente empezó a llegar desde temprano. Vestidos elegantes. Sonrisas seguras. Inversionistas importantes. Representantes de organizaciones. Personas que confiaban en ellos. Personas que les daban poder. Y en el centro de todo, estaban ellos. Mi familia política. Perfectamente vestidos. Sonriendo como si el mundo no pudiera tocarlos. Saludando invitados. Agradeciendo apoyo. Actuando como siempre. Por un segundo, todo parecía irreal. Como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiera sido un mal recuerdo. Pero entonces volvió. La memoria. El golpe. El dolor. La puerta cerrándose. Y esa sonrisa. La de Diego. Y la duda desapareció. Di un paso adelante. Lento. Firme. Sin prisa. Sin miedo. El sonido de mis tacones comenzó a resonar en el suelo del salón, mis pasos seguían resonando sobre el suelo del salón. Pero en mis oídos, sonaban como golpes. Pesados. Constantes. Como si cada paso estuviera sacando afuera todo lo que había guardado durante meses. Al principio, nadie me notó. La gente seguía hablando, riendo, disfrutando del evento. Pero luego, uno se volteó. Luego otro. Y poco a poco, el ambiente cambió. Las miradas comenzaron a seguirme. Los murmullos aparecieron. ¿Quién es ella? Yo seguí caminando. Sin detenerme. Sin dudar. Hasta que la vi. Mi suegra. Doña Carmen. Su sonrisa se congeló. No desapareció por completo, pero se rompió por dentro. Sus ojos cambiaron primero. Reconocimiento. Luego incomodidad. Y después, algo que intentó ocultar. Miedo. Mi esposo, Diego, se giró enseguida. En el momento en que me vio, su cuerpo se tensó. La seguridad que tenía hace minutos desapareció. Confusión. Luego nerviosismo. Y finalmente, culpa. Pero no me detuve. Pasé frente a ellos sin mirarlos directamente. Sin responder a los murmullos. Sin reaccionar. Solo seguí caminando hasta el escenario. Cuando llegué, todo se sintió quieto. Demasiado quieto. Me giré. Frente a todos. Cientos de personas. Mirándome. Esperando. Y por un segundo, sentí el peso de todo. Pero no me quebró, porque ya había sobrevivido a algo peor. Tomé el micrófono. Mi mano no tembló. Esta vez no. El sonido al encenderlo rebotó en todo el salón. Y entonces, silencio total. Mi nombre es, hice una pausa. No porque dudara, sino porque quería que escucharan. Realmente escucharan. Yo fui parte de esta familia. Un murmullo recorrió la sala. Confusión. Incertidumbre. Lo sentí en el aire. Pero no les di tiempo. Durante un año trabajé con ellos. Confié en ellos. Creí en lo que hacían. Mi voz era firme. Controlada. Pero cada palabra pesaba. Y durante mucho tiempo pensé que realmente ayudaban a la gente. Me giré ligeramente. Miré a mi suegra. Luego a mi esposo. Y entonces lo dije. Ella intentó intervenir. Esto no es apropiado, dijo con voz tensa. Pero no la miré. Porque esta vez, no tenía el control. Todo lo que ven aquí, no es real, dije lentamente. El silencio se volvió más profundo. Y presioné el botón. La pantalla detrás de mí se encendió. El primer video comenzó. Doña Carmen sonriendo. Voz dulce. Ayudando a una familia humilde. La gente en la sala observaba en silencio. Algunos asentían. Otros parecían confundidos. Pero yo no me detuve. El video cambió. Corte. La misma escena, pero sin cámaras. Su rostro distinto. Su voz fría. Ya es suficiente. No vuelvan aquí otra vez. El salón se congeló. Nadie hablaba. Otro video. Otra escena. Sonrisas frente a la cámara. Frialdad cuando se apagaba. Una y otra vez. La incomodidad creció. Los murmullos también. La gente se movía en sus asientos. Nadie entendía si debía creer lo que veía, pero ya no podían ignorarlo. Entonces aparecieron los documentos. Números. Transferencias. Cifras claras. Dinero entrando. Dinero saliendo. Casi inexistente. No había necesidad de explicar demasiado. La verdad estaba ahí. Visible. Innegable. Miré a Diego. Ya no me miraba. Su cabeza estaba baja. Su rostro, pálido. Tú sonreías, dije en voz baja.
El sonido cortó el aire. Cuando me humillaban, él cerró los ojos, como si no querer escucharlo pudiera hacerlo desaparecer. Pero no podía. Veamos, continué lentamente, ¿quién está sonriendo ahora? Silencio. Denso. Pesado. Inevitable. Y entonces miré a todos. Ellos no ayudaban a la gente. Mi voz bajó. La usaban. Y eso fue todo. Sin gritos. Sin drama. Solo la verdad. Y esa verdad golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Por unos segundos después de que terminé, nadie se movió. El silencio era tan profundo que parecía irreal. Y entonces, todo explotó. Voces por todos lados. Sillas moviéndose. Gente levantándose de sus lugares. ¿Qué es esto? ¿Es real? Confiábamos en ustedes. Los inversionistas estaban de pie, alterados, exigiendo explicaciones. Algunos comenzaron a salir del salón inmediatamente. Otros se quedaron, pero ya no para celebrar, sino para exigir la verdad. Mis suegros intentaron hablar. Intentaron recuperar el control. Pero ya no había control que recuperar. Nadie los escuchaba, porque en ese momento, su imagen perfecta había desaparecido. Y lo único que quedó fue la verdad. Días después, el ruido no se detuvo. Lo que pasó en esa noche no se quedó en ese salón. Los videos comenzaron a circular. Los documentos llegaron a manos de personas importantes. Las preguntas se convirtieron en acusaciones. Y las acusaciones, en investigaciones reales. Al principio intentaron controlarlo. Declaraciones. Negaciones. Excusas. La misma confianza falsa. La misma calma ensayada. Pero ya nadie les creía. Porque esta vez, la verdad ya no estaba escondida. Estaba en todas partes. Las organizaciones que confiaban en ellos empezaron a retirarse. Los inversionistas exigieron respuestas. Las cuentas fueron revisadas. Los registros analizados. Y poco a poco, todo comenzó a caer. No de golpe, sino pieza por pieza. Como un edificio rompiéndose desde dentro. El dinero dejó de entrar. Luego comenzaron las dudas sobre lo que ya tenían. Las cuentas fueron congeladas. Las propiedades investigadas. Los negocios cerraron uno por uno. Las mismas personas que antes hablaban en escenarios, ahora estaban en oficinas tratando de explicar algo que ya no podían ocultar. Y luego llegaron los casos. Casos reales. Fraude. Mal uso de fondos. Falsa representación. Todo escrito claramente. Sin espectáculo. Sin cámaras. Sin guión. Solo hechos. Las investigaciones avanzaron. Y ya no había nada que los protegiera. Semanas después, comenzaron las decisiones. Una por una, todo les fue quitado. La riqueza, el estatus, el poder, todo desapareció. Y entonces llegó la consecuencia final. Mi suegra, la figura central de todo, fue declarada responsable. No solo por la imagen, sino por las decisiones detrás de ella. Y mi esposo, Diego, el que estuvo ahí, el que vio, el que cayó, también fue parte. No solo perdieron dinero, perdieron libertad. Ambos. Prisión. No como una escena dramática, sino como realidad. Fría. Silenciosa. Definitiva. Yo no fui a verlos. No lo necesitaba, porque para mí, todo ya había terminado. Pero un día lo vi a la distancia. Cuando los llevaban. Por un segundo, él me miró. Ya no era el mismo. No había sonrisa. No había seguridad. No había nada. Solo vacío y caída. Sus ojos encontraron los míos. Y en ese instante lo vi. Arrepentimiento. Real. Pesado. Tarde. Sus labios se movieron apenas. Perdón. Pero no avancé. No respondí. Porque hay palabras que llegan demasiado tarde. Y hay cosas que no se pueden deshacer. Lo miré un último segundo. Y luego me di la vuelta. Porque ya no era esa mujer. La que se quedó afuera de una puerta esperando ser aceptada. Esa versión de mí murió aquella noche. Y la que quedó, siguió adelante. No con odio. No con venganza. Sino con verdad. Porque al final, yo no los destruí. Ellos se destruyeron solos. Yo solo mostré al mundo quiénes eran realmente.